Amigo. He venido para tenderos. ¿Para dónde se ha ido usted? Oh, se nos ha cortado. Así que Pepe. estoy. A ver, venga, vamos a tener paciencia, no pasa nada. Oye, te llamo dentro de un ratillo y te doy más tiempo. Oye. No, está bien, yo ya estoy fuera. O sea que cuando tú quieras, yo ya estoy. No, estás en antena del tirón. Pero lo que yo no sé dónde estás. Macho, la gente se va a creer que estás en... La gente se va a creer que estás en campo de batalla. Y no estás en campo de batalla, creo. No, estoy en la puerta de la Plaza de los Toros de Sevilla, de la Real Maestranza de Sevilla. Ole, ya termina... Estaba asistiendo a una corrida de toros, estupenda de un francés, un español y un peruano, ¿no? Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey. ¿Y ha terminado ya o te hemos cortado el rollo? Están en el último toro Roca Rey y me he salido cuando han puesto el primer par de banderillas. ¿Quieres que te llamemos dentro de 15 minutos y te dejamos...? No, está bien porque... No, hombre, yo, como me dijiste a las 9... Oh, pero, macho, cualquiera pensaba que estabas todavía por esas tierras peligrosas. No. A las que andabas por aquella época. El peligro está ahora mismo dentro de una plaza donde se están jugando la vida una serie de toreros. Oye, entonces, ¿qué? ¿Te dejamos que entres y lo acabes de ver o no? O... No. Que no hay problema, ¿eh? Manu, yo ya estoy fuera de la plaza de toros, o sea que ya no puedo volver a entrar. Vale. Ah, vale. Pensé que estaba fuera, pero no fuera. ¿Tú me entiendes? No, fuera a la orilla del río, enfrente de la plaza, a la orilla del río Guadalquivir, que tú conoces bien. Yo lo conozco. ¿Qué tal la corrida entonces? ¿Qué tal la tarde ha sido? Bueno, los toreros por encima de los toros, ¿no? Mejor calidad en los toreros que en los toros, pero no ha estado mal. No ha estado mal, ¿no? No ha habido decepción, mucha, como hay veces, ¿no? No ha habido mucha decepción y además venimos de 2 días de toros anteriores aquí, que ha habido unos toros estupendos que han dado mucho espectáculo, así que está muy bien. ¿Qué es la tercera de feria o qué? Bueno, sí, llevan algunas más la del domingo de resurrección, y llevan desde el domingo también hubo, el domingo pasado y toda esta semana, ¿no? Las de feria empiezan a partir de mañana, que como sabes es el alumbrado, se inaugura la feria, empieza la feria y a partir de mañana son las corridas de feria que se llaman, ¿no? Esta es previa a la feria. Que ya me comentaste fuera de micrófono que tú eras feriante, te confiesas feriante. Me confieso feriante, sí. La verdad es que me apunto a todo, incluso como sabes a los bombardeos. O sea, Pepe, me gusta esta pregunta es un poco frívola, lo sé, pero ya es que la puedo enlazar con la corrida. ¿Un torero sufre más que un soldado, tú crees? Si hablamos del miedo, ¿vale? Sí, del claro. Miedo. Sí. Hablemos del miedo, si te parece, ¿no? Que sería algo que pudiera englobar eso, ¿no? El miedo, como bien dicen los toreros, es una cosa que suele suceder antes y después, nunca en el momento. Y mi experiencia personal es que coincide bastante con eso, ¿no? El miedo, cuando llega la hora, como que desaparece. Todos nuestros sentidos y todas nuestras químicas interiores se predisponen para otro tipo de cosas que no es el miedo. Se predisponen bien sea para pelear, bien sea para huir, bien sea para prestar atención de dónde viene el peligro, pero no, el miedo ahí desaparece. Y eso es lo que cuentan los toreros, que sucede, y creo que se corresponde bastante bien, porque también creo que en la guerra sucede algo así, ¿no? A la noche antes de ir a un escenario de batalla, acostumbra a ser muy difícil, y uno dice, ¿y por qué estoy yo aquí? ¿No? En el caso de los periodistas, en el caso de los soldados, tiene una explicación muy sencilla, pero en el caso de un periodista que se mete en zona de conflicto, la noche anterior suele uno preguntarse
por qué narices estoy aquí y quién me ha mandado a meterme a mí en este fregado, ¿no? Y luego cuando ya uno está allí, pues presta todo su sentido, ya digo, a la manera de sobrevivir a esta situación. Uy, que ponte a contraviento, entra todo el aire del Guadalquivir en el móvil, en el micrófono. Venga, lo intento. Ahora mucho mejor, Pepe, ahora muchísimo mejor. Estupendo. Ahora extraordinario. Venga. Pero claro, la gente se va a pensar, bueno, ¿este tío quién es? ¿Este tío que es soldado? Bueno, ya has dado una pista de que eres periodista. ¿En cuántos conflictos has estado, Pepe? Pues conflictos, si llamamos conflictos a zonas de guerra tiros y de bombardeo, es decir, una zona de guerra directa y abierta, digamos que básicamente en 3, ¿de acuerdo? Que serían, por enumerarlas, Sudán, Eritrea y Ruanda, ¿no? Zona de guerra, zona de peligro y zona de conflicto abierto, pero no necesariamente con los tiros inopinados que surgen en cualquier parte de ese tipo, en muchos más, ¿no? En zonas de conflicto mucho más. Y en esas 3 guerras has estado allí, o sea, en la trinchera. ¿Cómo es? No tengo ni idea dónde has estado. No sé, un periodista de guerra, no tengo ni idea si está en el hotel y manda al cámara allí. Luego viene el cámara y le dice, no tengo ni idea de cómo va esto. Bueno, uno tiende a hacerse la idea de la guerra por lo que uno conoce del cine y demás, ¿no? Y uno cree que son las guerras a la vieja usanza, ¿no? Las guerras de trincheras o algo así, ¿no? Esto ya no es tan frecuente, ¿no? Existe, se suceden a veces, pero las zonas de trincheras donde uno hoy se desarrollan las guerras de manera abierta, global, en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Y es puerta a puerta, y son patrullas y comandos que se mueven con algunos objetivos y que te los puedes encontrar en cualquier sitio y ya no, digamos, no son guerras estáticas, ¿no? Las últimas guerras estáticas que hemos visto o donde hayamos podido detectar ese tipo de cosas pues han podido ser quizás Irak, ¿no? Porque es una guerra anunciada, ¿no? Y donde pues los preparativos de una guerra así sí contienen elementos de fortalecimiento de algunos puntos clave, etcétera, ¿no? Anterior a eso, pues sí, hubo una que llegó a hacerse una guerra de este tipo, pero también cada una con sus singularidades, ¿no? Que fue, por ejemplo, la de Bosnia, ¿no? Donde las trincheras hoy no se cavan, sino que son las propias calles y los propios edificios las que convierten una acera en un frente y la acera contraria en otro frente. Esto, por ejemplo, aunque yo lo he visto en zona de guerra, pero no en ese momento, había los disparos, podría haberlos habido, pero no los hubo, fue en Mogadiscio, ¿no? Mogadiscio en Somalia está dividido por zonas, por los territorios de la propia ciudad de Mogadiscio, y de una acera a la otra se convertían en territorio salvaje, ¿no? Cruzabas una acera y estabas en campo enemigo, ¿no? Cruzabas una acera y estabas en campo enemigo. Entonces, uno no tiene una idea muy clara de cómo están establecidos. Luego, las líneas de frente no están tampoco marcadas por nadie. Las líneas de frente empiezan en algún sitio ignoto y donde empiezan a sonar disparos. Ahí empieza la línea de guerra, ¿no? Pero son difíciles de delimitar, ¿no? Conviene estar muy bien informado de a dónde vas y cuando vas a pisar lo que el compañero Arturo Pérez Reverte denominó bastante bien como territorio comanche, ¿no? Cuando uno empieza a sentir bajo sus zapatos los cristales rotos, ahí empieza, sabe uno que está en territorio sin duda de guerra. Pepe, la primera pregunta que se me ocurren muchísimas y he leído algunos artículos tuyos es ¿qué te manda a meterte en esos líos? ¿Qué es lo que te dice dentro? Métete en esta historia. Difícil de explicarte incluso para mí, ¿eh? Muchos años después todavía tengo
dificultades para definir el porqué de eso. Era la curiosidad, creo, es la curiosidad y el ansia de contar lo que no vemos, ¿no? Al final lo definiríamos con una sola palabra que podría ser la vocación, o si prefieres de una forma más neutra, la curiosidad de descubrir lo que el ciudadano medio no tiene oportunidad de ver ni de vivir nunca, ¿no? Y la verdad, eso sí es una... Y luego hay cosas que son como auténticas drogas, ¿no? Algunos elementos que son drogas. No digo el peligro ni el miedo, porque en eso habría un reconocimiento, de eso habría algo masoquista, ¿no? Pero sí el desconocimiento, ¿no? Es decir, descubrir cosas nuevas, descubrir qué les pasa a la gente que sufre situaciones límite, ¿no? Y ahí descubres cosas tan interesantes como lo peor del ser humano, pero también lo mejor del ser humano. A mí me gustaría dejar claro esto, ¿no? En las guerras se descubre lo peor y lo mejor del ser humano. ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor? Bueno, lo peor se puede intuir, ¿no? Se puede intuir, sí, es la crueldad, contemplar a qué límite de fanatismo o de euforización de la crueldad se puede llegar, ¿no? Y lo mejor, sin duda, el espíritu y el ánimo de supervivencia que tiene el ser humano, que podría ser algo animal, ¿de acuerdo? Un instinto animal, pero por otro lado la parte, digamos, racional, que es la de apoyo y ayuda a gente cercana, ¿no? Ahí hay una expresión máxima en situaciones límite de amor y odio, ¿no? Lo mejor del ser humano, capaz de entregar incluso la vida por los suyos, ¿no? Creo que esto y a veces ni siquiera por los suyos, quiero decir, por ejemplo, ves a gente que se juega la vida por otros con un mero espíritu solidario, como podría ser, por ejemplo, por resumirlo muy fácilmente, con el espíritu misionero, ¿no? Gente que se ha trasladado, expatriados, que se han ido a vivir lejos de su tierra para intentar ayudar a poblaciones de las que no forma parte ni ha formado parte nunca, y que pasado un tiempo son capaces de entregar hasta la última gota de la sangre por esa gente que en principio no tendrían, en lo que nosotros entendemos, no tendrían por qué representarles nada cercano, ¿no? Por eso digo que en la guerra se ve, quizá así uno puede asistir a lo peor y a lo mejor también del ser humano. Lo peor que tú has hecho, son preguntas que si quieres me las contestas y si no, no, aunque ya te habrán preguntado de todo, ¿no? Pero la típica pregunta que te pueden haber preguntado, ¿has tenido que defender tu vida matando? Así de claro. No he tenido esa desgracia, no he tenido que hacer eso. Y también tengo que reconocer que he tenido mucha suerte, no solo por eso, sino porque también me han respetado la vida en situaciones donde creí que que estaba muy cerca de haberla perdido. Quiero decir, matar a una persona, por un lado, es una cosa relativamente fácil, pero si uno lo piensa bien, mirando a los ojos a alguien, es algo muy difícil de hacer, ¿no? Y digo, asistes a unas situaciones donde puedes ver esta duplicidad en la dificultad de matar a alguien y en la facilidad con solo apretar un gatillo o con solo euforizar ese momento eres capaz de acabar con la vida de una o de muchas personas. Ruanda, en ese sentido, sabes que acaba de cumplirse sí. 25 años del inicio de aquellas matanzas. El día 7 ¿no? Fue, ¿no? O algo así. El día 7 de abril. Sí. Comenzaron las matanzas. Ahora se cumplen los 25 años de aquel horror. Y estuviste allí, que eras muy joven cuando estuviste allí, ¿no? En el año 94, 35 años aproximadamente, ¿no? Coño. 34 años. Sí. Con 34 años. Sí, y fue un momento muy complicado de entender. 25 años después para mí sigue siendo todavía algo traumático, ¿no?
¿no? Haber asistido a las situaciones en las que allí se vivieron. Pero bueno, basta documentarse un poco. Tampoco te quiero llenar el canal de radio. No. Tú cuentas lo que quieras y es más humano, ¿no? Además... Sí, pero no, yo no tengo tendencia a contar. Tengo la opinión, Manuel, de que los periodistas a veces no nos damos cuenta de que el horror no se puede contar si no es superponiendo palabras, es decir, o superponiendo imágenes, si lo prefieres, como quieras, ¿no? Ya sean gráficas o ya sean de palabras, pero imágenes, ¿no? Es decir, que cuando uno te describe, por ejemplo, me duele horrorosamente la cabeza, ¿no? No sabes, claro. Claro, me duele un horror el pie, vale, pues que te duela el pie un horror, tiene que haber entonces una palabra para describir el horror. Y es que creo que no hay magnitud para medir el dolor, porque a un médico le dices, me duele la espalda y él no puede ver qué cantidad de dolor tienes tú. Correcto, pues imagínalo ahora sobre una situación donde alguien tiene arrancado un brazo o lo han, ¿sabes? O le han cortado las manos, ¿no? Allí en frío. Quiero decir, ¿cómo describes el horror sobre el horror? Solo acumulando palabras y más palabras. Te aseguro que si uno se pone a describir el horror de esa manera acumulativa, antes de, 30 segundos habrá mucha gente que haya apagado la radio, desconectado la televisión o habrá abandonado la lectura de un periódico, porque ya digo, solo puedes hacerlo acumulando. No hay términos que expresen más allá esa acumulación de espanto, ¿no? Pero bueno, si lo prefieres por hacer alguna imagen, date cuenta que en Ruanda en apenas 100 días que duró las matanzas, la guerra continuó, pero y continúa aún hoy día, 25 años después, no dentro de Ruanda, pero sí en su entorno, en las fronteras. Pero para que te hagas una idea, 800.000 personas matadas a mano. Sí. A mano, eran navajas, ¿no? Machetes. Machetes, palos, piedras, meterle fuego, encerrar a la gente en un recinto, en una iglesia o en algún recinto, en una escuela, meterle fuego y según van saliendo les van disparando, tirar una granada de mano y luego rematar uno por uno a la gente y a la vez cometiendo atrocidades tan bárbaras como abrir el canal a las embarazadas para sacarles a los niños y cortarlos en pedazos, o cortarle los genitales a un hombre para metérselos en la boca y luego cortarles la cabeza, ¿no? Se pierde la razón, incluso a lo mejor luego ves que esa persona, o que no lo veas, que puede pasar que esa persona esté ayudando a otro, y en ese momento de odio, de histeria, de neurosis, pierde la razón y hace las barbaridades más grandes y más crueles que se puedan imaginar. Era lo que trataba de denominarte como la euforia de la crueldad, ¿no? Es decir, en un momento donde uno desata ese fanatismo, esa euforia, y tiene algunas explicaciones, si quiere, profundas y largas, ¿no? Pero en uno donde desata esa euforia, uno no es capaz de imaginar hasta dónde llega el nivel de crueldad de alguien, ¿no? Y puede ser terrible, y todo además por un huracán, digamos, que se desata cuando se desenvuelve una masa, ¿no? Y esa masa se pone en funcionamiento, se pone en marcha y no hay manera de frenarla, ¿no? Y se les inyectan los ojos de odio y uno se provoca al otro, ¿no? El miedo es una cosa terrible, el miedo es una cosa muy peligrosa, porque el miedo genera ira y la ira genera odio y el odio desata la crueldad y acaba otra vez en el miedo, ¿no? Toda esa crueldad es por miedo. Y ve a gente golpear sin piedad de ninguna clase solo por el puro miedo de lo mismo que miedo a lo mismo que él está haciendo. Es decir, es miedo a su propia crueldad, miedo a sí mismo, ¿no? Y eso se le va multiplicando en una espiral que no tiene fin. Y esto fue lo que sucedió en Ruanda, ¿no? El miedo avivado por unos políticos canallas y articularon todo un sistema para acabar con buena parte de la población, ¿no? ¿Qué te queda después de haber vivido tanta crueldad, lo peor se puede decir del ser humano? ¿Qué te queda a ti? ¿Te queda desconfianza ante el ser humano? Desconfianza, lo único que puedo hacer es depositar confianza en la gente. No te he escuchado, Pepe, ponte el viento. Perdón, no, ni mucho menos. Te hemos sacado ahora mejor, sí.
Sí, decía que lo único que uno puede hacer es confiar en el ser humano y averiguar, claro, quién es digno de alguna confianza, pero no, uno no puede perder la fe en el ser humano, ¿no? Uno no puede entender que porque una parte de la población en un momento determinado se comporte de esa manera y sea capaz de desarrollar ese nivel de crueldad, sea la definición del ser humano. No seríamos capaces. Creo que cuando hay acciones que son la parte inversa de eso, es cuando uno de verdad deposita la verdadera fe y tiene que entender y querer creer que esa otra parte positiva es la que define de verdad al ser humano y lo otro solo define a las bestias, ¿no? Pepe, espera si no te importa porque tenemos gente que quiere hablar contigo desesperadamente. Mira, vamos a llamar a Pedro. Espérate a ver si ahora lo encuentro. Aquí está. Vale. En un momento. Escucharle. Claro que sí, que a lo mejor has escuchado algún... Te estará escuchando seguramente también. Vamos a ver. Ah, muy bien, muy bien. A ver si nos lo pilla. Pedro. Sí. Pedro. Sí. Ahí tienes a Pepe, que habrás estado escuchando. Hola, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Desde Cartagena. El humano, Cartagena. Él es un humano anodino. Cartagena, Murcia, ¿verdad? Cartagena, Murcia, sí, señor. Muy bien, no es Cartagena de Colombia. No. Muy bien. La mía es la antigua. Exacto, la original. La original, la única. La otra es muy bonita. Tierra hermosa de un buen amigo de Arturo Pérez Reverte, además. Sí, señor, de aquí es, ciertamente. Exacto. He estado con él precisamente en la universidad con un curso que se preparó sobre su obra y me llamó para que asistiera y estuve con él. Lo pasamos muy bien, me gustó mucho Cartagena y además tengo alguna relación porque mi ex-suegro era capitán de navío y fue jefe del laboratorio de óptica de Cartagena. Ah, claro. Curioso. Sí, señor, sí. Pedro, Dígame usted. ahí tiene usted a Pepe. Bueno, ya lo he estado escuchando todas las respuestas a las cuestiones que les has ido preguntando. Yo, bueno, aparte de ver la intervención que ha tenido como periodista en determinados conflictos, la verdad es que también me lo he pasado muy bien, me he divertido bastante leyendo los artículos que tiene colocados en la página web. Pepe Arenzano. Muchas gracias Sí, por su amabilidad, por su atención. Un honor. No, que va, ni mucho menos. Es Lo que de la realmente... Giralda lo tienes que contar también luego. No, es que lo de la Giralda, solamente explayarse en ese final por donde él sale de nuevo por la puerta esperando que los conductores, que los cocheros lo reconocieran y menos mal que no lo reconocieron, eso ya es un puntazo bastante interesante, ¿eh? Si quieres te cuento un poquito de eso. Eso fue mi primera experiencia fuerte en el periodismo. Yo tenía apenas 21 años y me estaba estrenando. Estaba haciendo prácticas. Y un subdirector del periódico, del Correo de Andalucía, se le ocurrió esta idea porque en aquellos años 80 se puso de moda eso que se llamó el periodismo provocación, ¿no? Sí. Que consistía en que uno, por ejemplo, se vestía de mendigo, se ponía en la calle a pedir y esperaba y grababa o filmaba o fotografiaba las reacciones de la gente, ¿no? ¿Cuál era el comportamiento de la gente ante una situación anómala? Era una moda que se extendió en el periodismo en aquella época en España y en otros países, y aquello era un intento de periodismo provocación. Vamos a ver qué sucede cuando alguien se sube a la Giralda y amenaza con tirarse. ¿Cuál es la reacción de la gente que está inadvertidamente pasa por aquí paseando, tan tranquilo, disfrutando del paisaje, del día, y de repente siente como una agresión, como un puñetazo de alguien que violenta su paz con solo un grito? Quiero tirarme, quiero morirme, ¿no?
y de repente ese peligro inminente que uno siente lo resuelve de una manera agresiva. Por eso el reportaje se tituló Tírate, cobarde, ¿no? Sí. Porque es la reacción agresiva que tiene el ciudadano que de repente siente una agresión. Es decir, yo estaba agrediendo a la gente de aquella manera, ¿no? Y ellos responden con una respuesta más agresiva. Sirve como un pequeño ejemplo, una maqueta de lo que es la guerra, ¿de acuerdo? Sí. De cómo puede desarrollarse un conflicto. Mira qué curioso que después de aquel reportaje que se publicó, ya digo que yo era un incipiente proyecto de periodista, me llamaron de una emisora de Radio Nacional de España, de la emisora pública española, donde estaba haciendo un programa entonces un tipo que era semi-desconocido, que se llamaba Jesús Quintero, ¿no? Que luego fue el loco de la colina y todo aquello, ¿no? Y entonces hizo un programa precisamente sobre esa idea, el concepto del miedo. Invitó a Ángel Nieto, al célebre motorista, 13 veces campeón del mundo, invitó a un torero, invitó a un boxeador, pero invitó a su vez a un psiquiatra. Y el psiquiatra fue el que hizo esta explicación, ¿de acuerdo? Sobre la agresión del ciudadano, cómo la vive y cómo responde, su respuesta automática tiende a ser también agresiva, ¿no? Ante la agresión que recibe. Y a mí en aquel momento él me dijo, tú tienes, esto me lo dijo fuera de micrófono, lo confieso, pero lo confieso aquí. Y me dijo, tú tienes una pulsión suicida, me dijo. Bueno, se ve que no iba muy descaminado cuando años después seguí en el reporterismo de guerra, ¿no? Ajá. Pedro, ¿qué le querías preguntar algo? Tenemos también, Pepe, tenemos a un paisano tuyo ahora y mío de nacimiento, Rafael Rivera Meléndez, colaborador nuestro, psicólogo. Ajá. Pero no sé si la habrás escuchado a lo mejor en algún podcast, como digo yo, es un tío fenómeno. Pero Pedro, ¿qué le querías preguntar algo? No, bueno, lo que estaba comentando antes de que los artículos que había estado leyendo me parecieron muy bien, tanto el del Acuerdo Climático de París, que me parece bastante esclarecedor, el de ONG ocultos detrás de un plan, me parece de poner los pelos de punta, porque deja entrever ahí determinadas tendencias que supongo que cualquiera de nosotros las veríamos con muy poco agrado. Pero hay uno sobre el tema de Alepo, la propaganda en la guerra, y ahí es donde yo sí que le querría preguntar, ¿cuánto daño hace la propaganda a la hora de alentar a los bandos para la confrontación? Pepe. Pues es muy importante. En el caso, por ejemplo, de Ruanda es paradigmático, si quieres, en eso que de la propaganda, ¿no? Porque, como digo, la sucesión, si uno estudia un poco la sucesión de hechos hasta que se desató lo de Ruanda, uno comprueba cómo se hizo, cómo se planificó, quiero decir, no fue una cosa espontánea, ¿no? Las guerras no suelen ser así como espontáneas, ¿no? Se van acumulando una serie de cuestiones, desde el miedo. ¡Ay! No, sigue ahí, pero se ha ido, ha perdido un poco la cobertura. Ya está, que te hemos perdido un poco. Pepe, que te hemos perdido un poco. Que te hemos perdido un poco de cobertura, pero ya está. ¿Estoy ahí? Disculpa, sí, ahora sí. Sí, estamos. Pues ya te tengo. Yo te oigo. Venga, dale, disculpa. ¿Me oyes? Sí, ahora sí, se había perdido un momentín, pero ya estás. Venga. De acuerdo. Os decía que la propaganda, por ejemplo, en el caso de Ruanda fue fundamental, porque fue un plan perfectamente programado, donde un buen día derribaron el avión presidencial, donde iba el presidente de Ruanda, por cierto acompañado del presidente de Burundi,
pero había todo un plan diseñado. Tanto es así que se había creado unos meses antes, el conflicto, como decimos, estalló el 7 de abril, pero en agosto anterior, del año anterior, del 93, se había creado lo que se llamaba la Radio de las Mil Colinas, la radio televisión libre de las Mil Colinas. Era un instrumento de propaganda, claramente. Tan era así que esa radio fue fundada por la mujer con dinero, procedente de la mujer del presidente y con uno de sus, digamos, colaboradores, ¿no? Y habían enchufado además el suministro de energía, el suministro eléctrico de esa emisora de radio, tenían un cable subterráneo conectado con el Palacio Presidencial. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque sabían que la radio iba a ser un elemento fundamental cuando llegase la hora de desatar el plan previsto, ¿no? Y ya existía una radio nacional, existía una radio que se llamaba Radio Ruanda, que era la radio nacional, la radio pública, pero crearon una emisora privada a sabiendas de lo que iba a suceder. Y era un instrumento de propaganda. Tal lo fue así que los Interahamwe, que se llamaban, ¿no?, los que luchan juntos, eran los comandos paramilitares que iban matando a la gente por las aldeas, choza a choza, casa a casa. Sí. Esa gente llevaban un transistor en la mano, ¿no? Y en la otra mano llevaban el machete. Iban escuchando la radio porque les iban dando incluso los nombres y las localizaciones de los domicilios donde tenían que ir a asesinar a la gente. Hasta este extremo llegó el asunto propagandístico en Ruanda. Ya digo que es paradigmático, pero también casi único. Es decir, preparar un plan de esas características, donde se va informando por la radio a quién, dónde y cuándo hay que matar, es un caso, no diré único, pero de ese nivel casi único en el mundo y en la historia, ¿no? Pero cuando hay dos etnias conviviendo desde hace siglos, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la espita que hace que todo esto salte y que se empiece a enfrentar a unos contra los otros? O sea, ¿dónde está el motivo? ¿Tiene que ver con el abandono de la colonia? ¿Tiene que ver con alguna cosa por el estilo? ¿O es algo latente que ya estaba dentro del país? En mi opinión, en el conflicto de Ruanda venía de muy largo, ¿de acuerdo? Pero siempre había habido, desde casi aproximadamente la Edad Media, casi desde la Edad Media, del siglo XVI aproximadamente, o así, convivían las tres etnias, básicamente, en el interior de Ruanda y de Burundi. La etnia bantú, digamos, que son los hutus, ¿sí? ¿De acuerdo? Son de aspecto, pues, por así decirlo, narices anchas, frentes estrechas, si me lo permiten, pues digamos que uno tiende a imaginar la cara de un gorila, ¿no? Creo, y perdón por la expresión, pero no se trata de comparar, digamos que tienen cierto parecido físico en algunos casos, por lo menos, ¿no? Sí. Luego estaban los tuá, que son los tuá o batuá, que son los pigmeos, lo que nosotros conocemos como los pigmeos, que efectivamente son de una talla muy pequeñita, y de hecho eran muy pocos, eran un 1% de la población o así. Y luego que había otro 15% así, que eran los tutsis, que son... Se nos ha vuelto a ir. Andará el hombre paseando. Ahora. Ahí está, ya lo tenemos. La ciencia se ha ido, Pepe. Disculpe usted, que te hemos perdido un segundo. Te hemos perdido. ¿Por dónde andas? Pero bueno. ¿Otra vez estamos? Ahora, ya has vuelto. Sigo aquí. Ya está, disculpa. He vuelto. Venga. De acuerdo. Decía, y luego hay el tercer grupo poblacional eran los tutsis, ¿no? Los tutsis son pueblos nilóticos, se dice, venidos más del norte, son de narices más finas, más alargados fisiológicamente, el aspecto que tienen, más alargados, las caras más estrechas y frentes más amplias, ¿no? Digamos que esta era la composición, pero habían convivido durante siglos, mal que bien, con sus problemas, lógicamente. Unos eran pueblos ganaderos, otros eran pueblos agricultores, etcétera, ¿no? Pero bueno, habían convivido, y durante la colonia también habían convivido relativamente en paz. Es en el momento de la descolonización, cuando ganan la independencia, cuando los reinos que existían
dentro de ese territorio, pues se desvanecen y se crea una república unitaria que ya no cuenta con los mismos elementos que contaba en la antigüedad, ya digo, con consejos de sabios, reyezuelos que a los que se hacía caso más o menos y se pactaban acuerdos entre territorios. Cuando todo eso ha desaparecido y se quiere crear un solo país con un espíritu unitario, a pesar del tiempo de la colonia, a pesar de los esfuerzos de las comunidades religiosas por dar una identidad propia, como así consiguieron a través de otorgarles, digamos, una religión común, como era el catolicismo, la mayoría es católica, la mayoría de la población en Ruanda, etcétera, pues cuando se intenta crear una nueva masa, un nuevo concepto unitario de república, es cuando empezaron los conflictos entre las dos etnias, ¿no? Además, teniendo en cuenta que una era muy mayoritaria y la otra muy minoritaria, que sobre una de las poblaciones había apoyado, digamos, el poder colonial, porque entendían que eran los más preparados, por así decirlo, para ocupar los puestos en la administración o en el ejército, y cuando desaparece ese poder unificador que era la colonia, pues comienzan las tensiones. Así que desde los años 60 aproximadamente, principios de los años 60, hasta el año 94, había habido algunos o muchos conflictos continuados, ¿de acuerdo? Pero sí, en el año 93 habían firmado unos acuerdos para dar entrada y formar un gobierno en el que tuviesen cabida ambas partes, un gobierno de coalición, por así decirlo, de ambas etnias, ¿no? Pero había una etnia, la mayoritaria, la etnia Hutu, que tenía miedo porque había visto que en el país vecino, en Burundi, que tiene una composición muy similar y su historia es muy similar, de hecho habían sido un único país durante mucho tiempo, Ruanda y Burundi, pues habían visto que habían asesinado tropas paramilitares, comandos paramilitares, habían asesinado al presidente de la República. Esto fue suficiente para que, eso sucedió en noviembre, pues ya estaban preparando el plan del miedo, de alimentar el miedo, y decían, esto nos va a suceder también a nosotros, van a matar al presidente de nuestra etnia. Y tanto es así que sucedió, no era una profecía, fue una profecía que llamaríamos autocumplida, ¿no? Porque fueron los propios Hutus los que asesinaron al presidente Hutu, ¿no? Hasta donde se sabe. Es decir, lo mataron para generar el chispazo ese del que tú hablabas, Pedro, para desatar la matanza colectiva de Tutsis y de Hutus moderados, ¿no? Tenemos a Rafa. Rafa, ¿estás ahí? ¿Qué hay? Buenas tardes. Hola, Pepe. ¿Qué hay? Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Rafa, bueno, sí, dime. ¿Qué tendrás quieres comentarle algo o decirle algo? Sí, voy a comentar algo brevemente porque ya en 10 minutos me tengo que retirar. Sí. Bien ha explicado Pepe, claro, ahí estaban los Hutus y los Tutsis, pero cuando estaban allí los belgas, además de apoyarse en los Tutsis, que les apoyaban, ello implicaba que los Hutus tenían un peor trato, peores trabajos, etcétera, etcétera. O sea que, más del miedo, imagino que a lo largo del tiempo se fue generando una especie de resentimiento. Correcto. Efectivamente. Y después, claro, ahí hay unas razones para que los individuos se sientan como pertenecientes a un grupo. Y esto, en mi opinión, es importante porque incluso cuando se divide a las personas por grupos, por una condición arbitraria, por ejemplo, se le dice tú vas a ser del grupo A y tú vas a ser del grupo B y se los va repartiendo de ese modo, ¿no? Al hacer un juego de recompensas, se les dice, bueno, puedes elegir entre 6 recompensas para cada uno, 6 recompensas para el grupo A y 5 para el B, 3 recompensas para A y 1 para el B. Esta es la peor opción, pero fíjate, Pepe, que esta es la opción que la gente elige cuando de manera aleatoria se le divide en grupos. No pretenden maximizar sus beneficios, lo que pretenden es maximizar la diferencia con el otro grupo.
Correcto. Me parece muy interesante lo que plantea Rafa. Déjame solamente que te haga al menos algunos matices, porque claro, tenemos tendencia siempre a simplificar un poco de negros contra blancos o hutus contra tutsis, es decir, reducirlo solo a grupos de blancos y negros, ¿no? En el sentido, ahora lo digo solo puramente cromático, ¿no? No, vamos a ver, en el periodo primero en Ruanda se estableció el poder colonial era alemán, ¿de acuerdo? Hasta la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí el poder colonial comienza a ser belga, ¿de acuerdo? Y por tanto, digamos, la administración son funcionarios belgas y son misioneros mayormente de órdenes católicas, pero son belgas, ¿de acuerdo? Este poder colonial belga, que fue, digamos, un poder, no fue como en el Congo, quiero decir, ¿de acuerdo? No estamos hablando del tiempo de Leopoldo, ¿no? De la masacre del país vecino del Congo. Estamos hablando de un poder colonial, no diría que beatífico tampoco, pero bueno, digamos que era un poder blando, no había grandes... no había maltratos, no había esclavitud, este tipo de cosas, ¿no? El mundo ya funcionaba de otra manera. Pero los belgas se apoyan sobre todo en la minoría tutsi, ¿de acuerdo? Porque la minoría tutsi, para la propia población ruandesa de hutus y tutsis, eran algo así como la población nobiliaria, era la población bonita, la población menos... me cuesta trabajo decirlo de una forma tan abrupta, pero menos gorila, ¿de acuerdo? Unos eran agricultores, brutotes, y de caras, como digo, que asemejaban al africano bantú, mientras que los otros eran ganaderos que acumulaban su riqueza por tener ganado, menos esforzados, digamos, en ese trabajo, etcétera. Era dentro de la propia población ruandesa, representaban cierta casta nobiliaria a los tutsis. Así que los belgas favorecieron, digamos, la preponderancia de los tutsis para los puestos, para la educación, para puestos de funcionarios, iban a estudiar incluso a Bélgica, etcétera. Pero sucede algo también para complicarlo todavía más. A raíz del Concilio Vaticano II, desde finales de los años 50 y principios de los 60, es cuando coincide con la independencia de Ruanda. Digamos que esa doctrina social de la Iglesia que representaron, que tenían los propios misioneros, volcó la situación y comenzaron a darle más sitio y a apoyar políticamente a los que eran la mayoría, que eran los hutus. Y durante todo ese tiempo se mantuvo algo que a nosotros nos puede parecer muy fuera de sitio y muy extemporáneo. Se mantuvo con el carnet de identidad de los ciudadanos ruandeses, se mantenía cuál era su etnia, si pertenecían a los hutus o eran tutsis. Pero era una cosa, una cuestión casi tradicional y muy absurda. ¿Por qué? Porque la población se había mezclado a lo largo de los siglos, durante mucho tiempo se había mezclado y ya no eran reconocibles. Hoy día tampoco ni siquiera son reconocibles. Puedes ver a alguien con rasgos bantúes y que sin embargo su madre o su padre o su abuela o su abuela son tutsis, con lo cual había mucha población ya mezclada. No tendría por qué haber representado eso ningún problema, y no es posible achacarle de una manera tajante ni al poder belga colonial ni a nadie en concreto. Es posible achacarle porque, como digo, se apoyaron sucesivamente en una parte de la población o luego en la otra. Digamos que eran conflictos a que se habían ido acumulando y que habían ido generando, como digo, odio y miedo. Discúlpame, Rafa, pero con los matices son muy largos, ¿no?, de explicar. Perdóname por la extensión. No, por supuesto. Pero fíjate que en lo que te hacía referencia, se trata de establecer grupos de manera arbitraria, por una camiseta o lo que quiera que sea. Tú acabas de decir que se mantenía en el carnet de identidad la procedencia, si eran hutus o tutsis. Correcto. Bueno, pues parece que eso, desde un punto de vista psicológico, tiene su peso. Sin duda, no lo dudo, no lo dudo,
y sobre todo cuando esto representa algo colectivamente, ¿no? Cuando son arquetipos sociales, se convierten en referentes. Tú, me parece que has dicho que eres psicólogo, ¿verdad? Hay un experimento muy célebre, ¿no? También no sé si finales de los 50 o principios de los 60, no recuerdo el nombre, pero un experimento donde se le concedía a un tipo la posibilidad de hacer una descarga eléctrica sobre un amigo, ¿no? Pero al cual no está viendo porque está en la habitación de al lado, ¿no? Sí, son los experimentos de Milgram. Milgram, correcto. El experimento Milgram, muy famoso, ¿no? Y alguien cuando escuchaba los gritos de dolor y le decían, tienes que darle más potencia todavía, una descarga mayor a alguien a quien conoces, aunque no estás viendo. Parece ser que obedecían más fácilmente la orden de darle esa descarga si quien estaba a su lado y le daba la orden era alguien con un uniforme, ¿no? Por ejemplo, un uniforme o bien de enfermera o de médico o de militar. Era una cosa que efectivamente, como tú bien señalas, tiene que ver con la arbitrariedad, pero a su vez con ciertos arquetipos que tenemos asociados en la cabeza para aceptar órdenes que sabemos que están incluso produciendo daño a personas cercanas, ¿no? Sí. Es la obediencia a la autoridad. Este hombre montó ese estudio para tratar de explicarse determinados comportamientos en Alemania, precisamente, durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de un grupo, en lo que representa el hecho social de que tenga a tu alrededor supone una presión psicológica para ti para actuar así, ¿no? Sobre eso hay muchos experimentos también. Hay otros donde las líneas son 3 líneas y una de ellas es desigual y dependiendo de si los demás que están conchavados dicen que la que es más larga es la de la derecha, ese tipo, si le preguntas 3 veces, a la tercera acaba diciendo que de acuerdo. Se pone de acuerdo con los demás, aunque obviamente no es la más larga la de la derecha, ¿no? Bueno, sí, pues pero ahí tenemos la presión, social, ¿no? La presión del grupo. La presión del grupo, efectivamente. Uno se esconde en el grupo para cometer, faltar a la verdad, y faltar a la verdad en este caso puede ser una crueldad, ¿no? Exactamente. Pepe, yo te quería preguntar, y disculpad, y también ya nos quito más tiempo, y sobre todo a Pepe, que lo hemos sacado de su ambiente, ¿no? Y de los toros y de la feria de quizás sus amigos. Sí. ¿Se puede dormir bien después de vivir eso? ¿Y cuánto tiempo dura esto? Lo llaman los psicólogos, eso Rafa lo sabe, estrés postraumático o desorden de... ¿Se puede dormir bien? ¿Y qué queda, Pepe? Mi experiencia en eso es muy, a ver cómo lo digo, dolorosa. Mira, yo hace aproximadamente como 5 o 6 años tuve un proceso donde me he quedado casi sordo, ¿de acuerdo? Uso audífonos. Ahora mismo estoy escuchando directamente a través de los audífonos sincronizados con el teléfono, ¿no? Uh-huh. En ese proceso, que es un proceso al que denominan un síndrome de Meniere, con vértigos y vómitos repentinos, un síndrome de sordera súbita, en definitiva. Bueno, cuando pasé todos los controles habidos y por haber, una docena de otorrinos de expertos en el asunto, nadie da con la tecla, incluso pensaron que pudiera ser producto de una enfermedad tropical que hubiese incubado durante largo tiempo y que estuviese dando la cara de esa manera. Me sometí a los test precisos y no era nada de eso. Quiero decir, se ha descartado todo eso y convencidos de que se trata de un proceso espontáneo de origen desconocido y que es bastante común en la población occidental, y etcétera. Hubo un momento donde mis crisis eran de tal calibre que me impedían incluso hacer una vida normal, ¿no? Y moverme con normalidad porque me podía sentir un brote de vértigo repentino y caerme al suelo, ¿no? Así que decidí ir a un psicoterapeuta, con la intención de explicarle esto mismo y decirle, investiguemos si hay algo ahí. Yo lo menciono en mi blog, ¿no? Si habéis leído algunas cosas, hay algunas veces que menciono que este relato que estoy haciendo de las cosas tiene que ver con un afán terapéutico, no lo señalo ni lo concreto en nada, pero que quizá tiene que ver con un afán terapéutico personal que no necesito explicar.
se trataba de eso, se trataba de ordenar mis ideas, Manu. Se trataba de ordenar, como en una estantería. Yo he sentido durante 25 años, he sentido que tenía desordenada la estantería emocional, ¿de acuerdo? Y que tal vez pudiera tener alguna clase de vinculación, ese desorden emocional que me causaban esos recuerdos, pudieran tener algo que ver con tus experiencias. Este mal, ¿no? Físico, ¿no? Que tenía, ¿no? Bueno, el psiquiatra me dijo inmediatamente, mira, creo que no tiene nada que ver, pero estará muy bien que hagamos ese ejercicio. Así que estuve durante más de un año en psicoterapia para tratar de ordenarme el alma emocional, porque creo que aquellas imágenes de varios años de trabajo todavía me hacían sufrir. Debo decir que me sentí mejor después de eso, pero cuando empecé a escribir el blog allá por 2014 creo, o 2013 o así, mis hermanos, por ejemplo, que conocen de todos mis avatares a lo largo de mi vida, al leer el blog decían, pero Pepe, ¿tú por qué no nos has contado esto nunca? Y es verdad, no tengo la tendencia a... Está ahí, pero se ha perdido. Está ahí. Lo guardaba dentro y siempre tuve la sensación de que lo tenía... Claro. Decía, te hemos entendido. Tenía la tendencia a creer que... Te hemos entendido que lo tenías que soltar, tenías que hacer esa catarsis, ¿no? Esa terapia a través de la escritura, sacarlo de para fuera, tratar ¿no? de ordenarme el alma. Gráficamente lo señalo, lo suelo contar así, ¿no? Como si tuviese una estantería, pero todos los libros de su padre y de su madre desordenados, caídos, uno de lado, otro boca abajo, otro boca arriba, y tenía que intentar poner un poco de orden en eso. Así que la respuesta a tu pregunta es sí. Creo que después de eso, y he conocido a muchos compañeros que han sufrido desórdenes de algún tipo emocional después de algún tiempo viviendo en situaciones de peligro, ¿no? ¿Y qué te queda y cómo estás? O sea, ¿qué te queda de satisfacción o de eso? ¿O dirías, no, he hecho lo que tenía que hacer? ¿Y cómo estás ahora? ¿Ya bien o qué? Manu, siempre me he sentido en deuda. No evidentemente con los que cometían las crueldades, pero sí con quienes me ayudaron y con quienes vi pelearse con la vida y con la muerte para salvar a los suyos. Siempre me he quedado con esa deuda. Creo que también hay algo de pago, de intentar pagar esa deuda en algunas cosas concretas de las que he escrito, ¿no? Por ejemplo, estuve durante 20 años peleando por la memoria de un fotógrafo que hizo una foto y que cuento con el relato intenso de esos 20 años, lo cuento por salvar su memoria. Fue un compañero sudafricano que se suicidó tiempo después de haber hecho una foto de que le dieran el premio Pulitzer por una foto famosísima donde se ve lo que parece una niña, luego resultó ser que era un niño, pero y que está observado desde detrás por un buitre que parece a punto de devorarlo, ¿no? A la criatura, ¿no? Esta foto, ese tipo se suicidó un año después de hacer esa foto y todavía en las redes y todavía la mayoría de la gente en el mundo cree que se suicidó porque no ayudó a esa criatura a sobrevivir y la salvó de los buitres. Esto no fue así. La realidad es muy otra y la podéis leer en mi blog, ¿no? Digo que es un relato largo, pero de 5 o 6 capítulos donde se cuenta toda esa historia de cómo sucedió. Y traté de salvar la memoria de ese fotógrafo porque me parecía muy injusto que le cargasen a él el espanto de aquello que señalaban como la causa de su muerte. Esa no fue la causa de su muerte. A una criatura así en mitad de la selva no puedes ayudarla a nada. Es más, esa criatura no falleció en aquel momento, ni se la comió el buitre y sobrevivió y estaba siendo alimentada por los equipos de ayuda humanitaria que había en la zona. Es decir, fue todo un disparate, pero finalmente hace como 4 o 5 años Le Monde, el periódico Le Monde de París, recogió nuestra versión de los hechos y Wikipedia ya recoge, cuando escribes el nombre Kevin Carter, tanto en su versión inglesa como española, recoge nuestra versión de lo que sucedió allí. ¿De acuerdo? Aquella criatura no estaba allí esperando a ser devorada por el buitre, sino que estaba sencillamente defecando.
porque es la zona donde en esa tribu iban a defecar todos los miembros de la tribu. Quiero decir que son tribus que viven en la selva, pero son gente medianamente civilizada y tienen un sitio para ir a defecar, ¿de acuerdo? Así que todo el mito, pero derribar un mito es algo casi imposible, ¿no? Derribar la Biblia es casi imposible porque se han convertido en mitos para grupos sociales enormes y aunque les cuenten la verdad y les enseñen la realidad, tienden a creer en el mito antes que en la verdad. Yo por dar ahí un pequeño detalle para que podáis echarle un vistazo más en profundidad porque merece la pena leerlo. Colocar en el buscador Carter no se suicidó por esta foto, que es el nombre de ese artículo de Pepe. Correcto. Ahí podéis tener algunos resúmenes, obtener algún resumen de lo sucedido. Y ahora bien, Pepe, tranquilo, disculpa. Manu, un momentito. No, sí. me tengo que retirar. Bueno, entonces, sí. Un abrazo, Pedro. Ha sido un verdadero placer escucharte, Pepe, y desde luego iré a leer ese artículo. Y, Manu, la semana que viene de nuevo. Hablamos. ¿Ok? Saludos, claro Rafa. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Rafa. Pepe, la pregunta que te quería hacer, y no te voy a molestar mucho más. Ahora estás bien ya, sereno, calmo, tranquilo. Estoy sentado al lado del río. Vale, bueno, lo dejamos ahí. Y otra pregunta, ¿por qué no hay libro de Pepe? ¿No hay libro, Leche? ¿No hay libros sobre esto? Sobre esto y sobre tu vida y sobre tus experiencias. ¿No has ordenado esa librería? ¿No la has ordenado en un libro? No, acabo de firmar un contrato porque una editorial me ha pedido contar tienen una colección sobre acontecimientos dramáticos en el mundo, sobre grandes conflictos, y tienen una colección sobre esto, sobre genocidios, sobre todo, y sobre grandes causas, ¿no? Bélicas, ¿no? Y me han pedido, y acabo de firmar un contrato para hacer un librito sobre Ruanda, ¿no? Recordando el motivo del 25 aniversario. Y luego está el blog, donde hubo alguna editorial que se ha interesado para publicarlo, y una editorial mexicana en concreto y tal, pero que no hemos llegado todavía a nada, no se ha concretado en nada, para publicar, digamos, las historias del blog. Pero sobre todo lo que tengo es un proyecto ahora mismo entre manos que estoy preparando para hacer una serie en principio están negociando para Netflix, para la plataforma Netflix. Uh-huh. Y que irían 4 capítulos, los 4 primeros capítulos serían sobre Ruanda, Sudán, Somalia y Etiopía. ¿Y vas a volver o has vuelto a aquel territorio o no? ¿Vas a volver? Sí, la idea es volver. De los 4 puntos, de los 4 sitios, el más conflictivo para su regreso ahora mismo es Somalia, que sigue abierta en canal, ¿no? Ya. Pero sí, la idea efectivamente es poner en pie lo sucedido, contar los hechos y a raíz de eso hacer una serie de reflexiones que creemos muy importantes sobre los conceptos de la ayuda humanitaria, ¿no? Y cómo están a punto de desbordarse y de entrar en crisis por automatismos que empiezan a demostrarse que son falsos y que conducen a muy mal lugar. Dejan en muy mal lugar a las ONGs y al mismo concepto de ayuda humanitaria. Creemos que esto está bien planteárselo a comienzos del siglo XXI y después de como unos 50 años de funcionamiento aproximadamente que llevan las ONGs que conocemos como tales. Así que estamos preparando un proyecto de televisión donde esperemos que podamos contar todo esto que me parece importante para la población y que alcance la mayor difusión posible. Pepe, yo no sé cómo agradecerte esto. Sí lo sé. Cuando vaya a Sevilla... Vente a la feria y tomamos algo. No voy a ir ahora a la feria, pero cuando sea, quiero mirarte cara a cara e invitarte a una copa. Será un placer y un honor compartir con vosotros. Porque te digo también desde mi humildad, no soy ni mucho menos como tú, pero yo también soy un guerrero, ¿eh? Te lo digo. No lo dudo. Y lo verás. No lo dudo.
saludo. Un abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Gracias, abrazo, de Pedro, verdad, y un de abrazo, corazón. hermano. De corazón. Un abrazo, Pepe. Diviértete mucho. Gracias, Pedro y hermano, por vuestra amabilidad. Gracias a ti, Pepe. Gracias a ti siempre, sí. Que disfrutéis mucho. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.